buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta programación, La Verdad Te Hará Libre, programa de la Renovación Carismática Cristiana Nacer de Nuevo. Quien les habla, el pastor Giovanni Merchán, y le doy gracias al Señor por permitirme un día más en poder estar delante de ustedes. Hoy quiero hablar sobre las profecías, pero más que todo enfocado en la parte de lo que está ocurriendo en los países, de lo que está ocurriendo en Japón, en Ecuador, algo que vemos que tiene cumplimiento y uno se sorprende cómo pueden ocurrir terremotos, y esto pues da preocupación para los ciudadanos, para todos los hombres y mujeres del mundo entero, más para los creyentes, pero los creyentes sabemos que esto tiene que cumplirse porque la Biblia dice que todo tiene que pasar. Les invito a que busquen Mateo capítulo 24, donde dice lo siguiente. Mateo 24, versículo 3. Bien, Mateo 24, versículo 1 más bien. Dice: y saliendo Jesús se iba del templo, cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle las edificaciones del templo. Tomando entonces la palabra, él les dijo: ¿ves todas estas cosas? De cierto os digo, de ningún modo quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada totalmente. Y estando sentado, versículo 3, en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: dinos cuándo será esto y cuál la señal de tu venida y de la consumación de la era. Jesús respondió y le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías, y a muchos se engañarán. Y estaréis destinados a oír guerras y alarma de guerras. Mirad, no os alarméis, porque así debe acontecer, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todas estas cosas serán el principio de dolores de parto. Mateo 24 del 1 al 8. Fíjese bien lo que dijo el Señor que iba a ocurrir. Él en los primeros versículos habla del templo de Jerusalén. Dijo que iba a ser destruido, no quedará piedra sobre piedra. Esto lo dijo el Señor Jesús 70 años después. Vino la destrucción del templo de Jerusalén. Se cumplió esa palabra que dijo el Señor. Pero después vemos que Él sigue diciendo y le preguntan: ¿cuándo será esto? Todas estas cosas. Le dice el Señor que se levantarán falsos mesías, pero también falsos profetas, y muchos que dirán ser el Mesías. Y comienza a decir el Señor lo que va a ocurrir. Habrán terremotos, habrán guerras, rumores de guerras. Dice, pero esto solo es el principio de dolores de parto. Bien, lo que nosotros vemos es que lo que el Señor dice se cumple. Lo que Dios dice tiene cumplimiento. Ahora, ¿por qué Dios dice algo que va a ocurrir y tiene un cumplimiento? La Biblia muestra a los profetas para que los profetas, que son hombres o mujeres que dicen lo que Dios les dice que digan, ellos deben decir la palabra exacta como la oyen y deben proclamarla. Los profetas de Dios deben anunciarlo. Y vemos que así ocurrió con un profeta. El profeta Gustavo Páez habló en Ecuador. Días antes, tal vez 2 semanas antes de que ocurriera, Dios habló a través del profeta Gustavo Páez y dijo que vendría destrucción, que vendría algo fuerte para Ecuador.
Él no lo dijo específico, pero sí dijo que venía un sacudón fuerte en menos de 6 meses. Tal vez no tuvo la claridad o sería que, pero dijo y ocurrió. Y es lo que vamos a ver en el video. Pero primero vámonos a un video musical para que usted invite a un amigo, para que usted invite a alguien y le diga, mira, van a hablar sobre lo que ocurrió, está ocurriendo en el mundo, en Ecuador, en Japón, hasta en Venezuela, ocurrió en Sodoma y Gomorra, ocurrió en Nínive, ocurrió en diferentes lugares del mundo, terremotos, destrucciones, las razones, el pecado del ser humano. Vamos a este video musical y luego volvemos para que continuemos hablando sobre este tema de esta tarde. Bien, continuamos con este programa La Verdad Te Hará Libre. Hoy estoy hablando sobre las profecías y su cumplimiento. Como les dije en el segmento anterior, cuando Dios habla a través de sueños, visiones, profecía, a través de la palabra escrita, cuando Dios habla, Dios lo que hace es alertar por lo que viene. Pero las profecías que son dadas por el Espíritu Santo, estas profecías, aunque es una muestra de que se va a cumplir, Dios puede retractarse de cumplir eso. ¿Por qué las profecías se dan cuando son profecías no agradables? Por lo menos como les estoy diciendo, lo que ocurrió en Ecuador, hubo una profecía dada. El Señor habló a través de un pastor, de un apóstol y profeta, Gustavo Páez, y mostró lo que iba a pasar. ¿Y qué es lo que vemos? Que realmente Dios muestra para que se ore, para que el pueblo cambie, para que el pueblo interceda, para que el pueblo se arrepienta y desista. Ahora, ¿por qué Dios permite terremotos y desastres? La maldad del hombre llega a Dios. Eso nos dice la Biblia también, Génesis. Génesis, cuando Sodoma y Gomorra, la maldad llegó a la presencia del Señor, la maldad del ser humano. ¿Y qué hace el Señor? Dios dice lo que va a ocurrir. Dice aquí Génesis 19. Entre tanto, los 2 ángeles llegaron a Sodoma al atardecer y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Cuando Lot los vio, se levantó a recibirlos y postrándose con rostro a tierra. Aquí vemos cuando Dios envía a Sodoma y Gomorra a los ángeles para sacar al pueblo. ¿A cuáles? A los arrepentidos. Entre esos estaba Lot y su familia. Pero lo que veo aquí es que el Señor muestra lo que Él va a hacer para que el pueblo se arrepienta. La Biblia también nos muestra con Nínive. Nínive también Dios envió un profeta, Jonás. En el libro de Jonás, todo el libro de Jonás, que creo que son 4 capítulos nada más, aquí nos habla desde el capítulo 1 cómo Dios llama a Jonás para que fuera a Nínive y predicara porque iba a destruirlo. O sea, dijera, viene un terremoto, viene una destrucción. Pero el profeta Jonás no quiso ir porque sabía que si iba y les decía lo que iba a pasar, el pueblo se podía arrepentir y Dios podía desistir de destruir porque se arrepintieran porque se fueran a arrepentir. Entonces, como sabía Jonás que Dios, si ellos se arrepentían, los perdonaba, Jonás quería que los destruyera y por eso dijo, mejor no digo nada y que se cumpla, porque ya una profecía es algo que va a ocurrir en tal fecha, cualquier tiempo. Pero vámonos al video de la profecía que dio el Señor a través del profeta Gustavo Páez. Dice que como 15 días antes de que ocurriera, 2 semanas antes, el profeta Gustavo Páez estuvo predicando en Ecuador y estando allá el Señor le habló y dijo, va a ocurrir. ¿Y qué es lo que vemos? Que se dio
Tal vez no hubo arrepentimiento. Vamos al video y continuamos con este tema. Después del terremoto de 5 de agosto de 1949 en Ambato, donde fallecieron más de 5.000 personas, esta es la tragedia más grande que nos ha tocado vivir. El apóstol Gustavo Alonso Páez, en su más reciente visita a Ecuador, el 7 de abril de este año, profetizó lo siguiente. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que si soy profeta de Jehová, ¿cómo puedo? Óyeme, ¿cómo puede alguien que ni siquiera ha dicho nada, hablado, diga porque Dios se antepone? Porque lo que para mí es mañana, para Dios fue ayer. Eso se llama providencia. ¿Cómo se llama? Porque Dios ve antes de. Por eso dice que Dios no hace nada sin que antes no se lo muestre a los profetas. En los próximos 6 meses pasará algo muy fuerte en Ecuador. No sé si aplaudiría. Yo no sé si aplaudiría. Pero va a provocar arrepentimiento en más de la tercera parte de la nación. Porque muchos han jugado y han jugado con la obra de Dios. Muchos han estado jugando con su salvación. Muchos han estado burlándose de Dios. Y Dios los está llamando a un nuevo arrepentimiento. Ahora, déjeme ser claro esto. Yo no soy profeta de desastres. No lo soy. No lo soy. Pero tengo que hablar lo que proféticamente Dios me habla. Palabra cumplida. Ecuador tiene 24 provincias, de las cuales 6 fueron afectadas. Esto corresponde a la tercera parte anteriormente mencionada. Porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Bien, como vemos, una profecía, y una profecía significa Dios hablando a través de un hombre o una mujer llamados profetas para que digan al pueblo lo que Dios va a hacer. Profecías que se van a cumplir. Y estas profecías, Dios, vuelvo y digo, las da para que el pueblo cambie. El profeta Gustavo Páez dio esa palabra y dijo, viene algo fuerte para Ecuador en menos de 6 meses. Y ocurrió, solamente 10 días después estaba ocurriendo este desastre, un terremoto. Ahora, ¿por qué razón Dios permite esto? Si el hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios, la maldad del hombre. En Génesis 6, Dios dice ahí que se arrepintió de haber creado al hombre. Y dice, Génesis 6, dice, pero halló gracia en un hombre, Noé. Siempre habrá un hombre en la cual Dios halle gracia. Un hombre o un grupo de hombres. En la iglesia el Señor ha hallado gracia, pero la iglesia debe limpiarse, debe santificarse, debe guardarse para que Dios halle gracia. Fíjese que Lucas 1 habla de una mujer que halló gracia delante de Dios, María. Halló gracia por guardarse, por ser diferente a los demás. Dios halló gracia en ella y por eso vino el Salvador a través de ella, porque ella creyó en esa palabra y dijo, hágase en mí según tu palabra. Entonces lo que vemos con esto es que las profecías se van a cumplir. Pero Dios alerta una profecía que hubiese hecho todo
el pueblo de Ecuador se hubiesen arrepentido y hubiesen dicho: Señor, perdónanos por habernos apartado de ti. Porque cuando dice esto, no es la iglesia la que se aparta, tal vez algunos que la iglesia, no, está hablando es de la gran mayoría de ecuatorianos, así como, por decir, en Sodoma y Gomorra venía la destrucción. Les leo Génesis 18, versículo 17, mire cómo dice Génesis capítulo 18, versículo 17, creo que hasta el 21. Dice: y el Señor dijo, se dijo el Señor, encubriré a Abraham lo que voy a hacer, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa y a sus sucesores a mantenerse en el camino de Dios, practicando justicia y derecho, para que cumpla el Señor sobre Abraham todo cuanto ha predicho acerca de él. Entonces dijo el Señor: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y se ha agravado en extremo su pecado, descenderé ahora y veré si en todo han obrado según el clamor que llega hasta mí, y si no, lo sabré. Fíjese, Dios da oportunidad a todas las naciones. ¿Qué vemos también? Hay profecías de ruina, de destrucción contra Estados Unidos. Ahora, esto no lo digo yo. A mí no me ha dicho el Señor esto. Pero a profetas el Señor les ha dicho, a hombres de Dios, a otros hombres de Dios el Señor les ha dicho, les ha hablado. Y les ha dicho, porque por diferentes tiempos se ha venido hablando, que el Señor ha dicho sobre Estados Unidos, por lo menos, una de las naciones, hay otras más, una de las naciones a las cuales se han apartado de Dios. Fíjese que en Estados Unidos, si usted busca la historia años atrás, en Estados Unidos, fíjese, está en el billete, en los billetes del dólar, dice Dios, habla de Dios. En Estados Unidos han sacado de las escuelas, porque han sacado de las escuelas la Biblia. En Estados Unidos siempre tenían la costumbre y respeto por la palabra de Dios. Ahora, como Estados Unidos ha venido sacando la Biblia, la lectura de la Biblia de los colegios, y están cambiando leyes, porque el hombre es el que cambia las leyes. Y fíjese que, escuché también, destrucción, terremotos vienen para países donde se apruebe el homosexualismo, donde se apruebe que se casen hombres con hombres o mujer con mujer. Donde aprueben esto, viene juicio contra las naciones. Que Dios guarde a Venezuela de que lleguen a aprobar en la asamblea esto. ¿Qué ha ocurrido con Estados Unidos, por lo menos? En Estados Unidos vemos lo que está ocurriendo. Muchas personas, jóvenes, adultos, señores, quitándole la vida a otros, llegan armados, tienen permiso para portar armas y venden las armas como si fuera un supermercado. Bueno, todo esto tiene sus consecuencias. Y hay profecías, vuelvo y digo, de Estados Unidos, que después de ser una potencia va a venir cayendo y cayendo. Que Dios guarde a Estados Unidos de una destrucción. Fíjese cómo allá hay muchos tornados, destrucciones. ¿Por qué? Porque han sacado al Señor de los colegios. Por eso es que en todos los colegios deben, por lo menos, que en las clases de valores hablen de los principios de Dios,
hablen de lo que dice la Biblia, de lo que Dios no se agrada. Esto trae bendición a Venezuela. Pero tristemente, más bien, en vez de esto, lo que hace es que invocan demonios, traen santería, han traído santería de Cuba, han hecho pactos con el diablo por querer poder. Y todo esto trae maldición a Venezuela. Por eso es que nosotros, la iglesia, debemos levantarnos a orar y declarar y predicar que Venezuela, que quienes están invocando demonios deben arrepentirse, si no vendrá juicio para ellos por estar creyendo que el diablo tiene más poder que Dios. Porque tristemente, ¿por qué las personas invocan, van a la santería, al espiritismo, a la hechicería? ¿Por qué las personas hacen esto y no quieren buscar a Dios? Pues porque si buscan a Dios tienen que dejar el pecado que tienen. Si buscan a Dios tienen que dejar la mujer que no es su esposa. Si buscan a Dios tienen que dejar de estar en la corrupción, dejar de robar, dejar de engañar, dejar de cometer fraude. Si buscan a Dios, pero entonces como no quieren buscar a Dios porque tienen que dejar eso, entonces es más fácil buscar un poder del diablo, porque el diablo no les exige que dejen lo malo, sino que sigan en lo malo. Entonces esto trae maldición a Venezuela y por eso nosotros, todos los creyentes en Dios, debemos buscar al Señor, pedir al Señor como debe ser, para que Dios perdone a Venezuela. Lo que está viviendo Venezuela son consecuencias de invocaciones de demonios. Todo tiene que ver. Invocaciones, espiritismo, brujería. El Señor, si no hay un arrepentimiento, va a destruir. Y yo no sé si por ahí hay una información en Facebook que andan pronosticando. Esto no lo ha dicho ningún profeta. Esto no sé quién lo está diciendo, que viene terremoto para Venezuela. Bueno, ¿sabe qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Anular esa palabra en el nombre de Jesucristo y declarar vida sobre Venezuela. Rechazar esa palabra de terremoto y declaramos vida sobre Venezuela, porque nosotros no podemos estar declarando terremoto ni declarando muerte. Debemos declarar vida y vida en abundancia, pero el hombre tiene que arrepentirse. Los venezolanos, todos tenemos que arrepentirnos, dejar de poner la mirada en la política, dejar de poner la esperanza en el dinero. Pongamos la esperanza en el Dios que provee, en el Dios que bendice, en el Dios que guarda, en Jesucristo, que es nuestro Señor. Así que, amigos y hermanos, es la invitación que les hago en este día para que nos acerquemos al Señor y confiemos en Él, que Él, cuando habla, es para alertarnos. Cuando Dios habla es para mostrarnos que tenemos que cambiar el corazón, dejar lo malo, porque Dios le da tristeza cuando el pueblo, en vez de buscarlo, invocan a otro ser. La Biblia dice en los mandamientos: no tendrán dioses ajenos delante de mí. Y no es que existan otros, sino cuando la persona le pone confianza, esto trae problemas. Vamos a otro video musical y continuamos con este tema de esta tarde. Las profecías tienen cumplimiento. Las profecías son para alertar. Las profecías son para que oremos, para que nos levantemos. Cuando es una profecía que no es buena, podemos orar y decir: Señor, que no se cumpla. Señor, perdónanos. Anular eso y cambiar de corazón. Pero si es una profecía buena, Señor, gracias, espero que se cumpla lo más pronto posible esa palabra que ha dicho sobre mí, o sobre mi casa, o sobre Venezuela. Bien, vamos al video. Profecías son Dios hablando a través de hombre o mujer, diciendo lo que va a ocurrir, alertando lo que va a pasar, para que el pueblo ore. Génesis 18, Dios dijo a Abraham: voy a decirle a Abraham lo que voy a hacer. Y le dice que va a destruir Sodoma y Gomorra. En el capítulo 19 es donde Abraham comienza a interceder y comienza a decir: Señor, pero si hubieran 50 justos,
¿será que tú perdonas a Sodoma y Gomorra si hay 50 justos? Y el Señor le dice, si hay 50 justos los perdono. Pero Abraham insiste, Señor, y si hay 45, y si hay 40, hasta que llega a 10. Le dice, Señor, si hubiera 10 justos, usted los perdonaría. Y dice el Señor, si hay 10 justos, ¿quiénes son justos? Lo que quiso decir, 10 personas que se arrepientan, 10 personas que cambien, 10 personas que decidan buscar a Dios. Si hubiesen 10, hubiese no destruido a Sodoma y Gomorra. Pero no habían 10. Estaba Lot, su esposa y sus hijos. No habían. Y por esa razón vino destrucción. Pero fíjense, siempre Dios oye la oración de un pueblo que intercede. Y lo que Dios quiere es que intercedamos y le pidamos a Dios. Vamos a mirar el video sobre la profecía que se dio el año pasado sobre Venezuela y que comenzó a cumplirse, pero que se va a terminar cumpliendo si el pueblo no cambia. Dios alerta para que el pueblo cambie, pero si el pueblo se enceguece y no abre su entendimiento, va a ocurrir lo que dice la profecía que se dio el año pasado en el 2015 sobre Venezuela. Vamos a la profecía y continuamos con este programa, La Verdad Te Hará Libre. Realmente todo tiene cumplimiento, pero si se levanta un pueblo a interceder, Dios perdona al pueblo si cambia. Vamos a la profecía. Tengo dos más y termino. Venezuela. Venezuela. Now see the moment of new power. Veo un momento de un nuevo poder. New power is coming in place. Un nuevo poder que se levanta. See the moment of growth. Veo un momento de crecimiento. Venezuela's government will change. El gobierno de Venezuela va a cambiar. As a new... Praise God. Bueno, eso es de Dios. Praise God. Gloria a Dios. Venezuela's government will change. El gobierno de Venezuela va a ser cambiado. As a new leadership position develops, Según se levanta una nueva posición de liderazgo, a new nation will take root va a arraigarse una nueva nación amongst the 2020s. entre los 2020s. A new nation will change Una nueva nación que cambia. an old system of traditional aspect. Un viejo sistema de tradiciones y There will aspectos. be a situation Habrá una situación that will develop that has caught my eye. que se va a desarrollar que ha captado mi They atención. are burning the crops. Están quemando las cosechas, They are bringing fire into the fields. trayendo fuego a los campos. For the Lord has showed me visions of fire Porque el Señor me muestra visiones de fuego and visions of change that will come to the nation of Venezuela. y visiones de cambio que viene a la nación de Venezuela. There will come in eventual times a civil war Que eventualmente vendrá y habrá una guerra civil, or a civil conflict un conflicto or the threat of a civil war. o la amenaza de un I'm conflicto seeing civil. a major transition that will take place. Pero veo es una transición grande que ocurre. Are y'all listening to ¿Me me? están escuchando todos? Great changes Grandes cambios await the 2028 time frame, de los 2020 al 28, onwards into the 2030s. entrando a los 2030. There shall be something that will backfire before Venezuela. Habrá algo que no funcione ver en ese tiempo. Something that will decode a different outcome of historical change. Algo que va a traer un cambio de un impacto histórico. Issues with the automobile. Cuestiones con la automotriz. Issues with the growth of movement. Cuestiones con el crecimiento y el And the movimiento. vehicle will change as the elevation of travel inclusion is found. Y va a cambiar el vehículo según hay una elevación en el viaje. I will bring great favor to the automobile. Y voy a traer grande favor a lo For automotriz. those who said it will never work, Para aquellos que dijeron que eso nunca I funcionaría will allí. make a way as travel elevates before the nation of Venezuela. Haré una manera según se va aumentando For el viaje a in Venezuela. Venezuela, Porque en Venezuela There has been an attack hubo un ataque to stop the travel system, para detener los to viajes del stop you turismo, from moving, para que usted no se mueva. not only in the natural, Pero no solamente en lo but in the natural, spirit. sino en lo espiritual.
cual Venezuela Venezuela has been behind schedule. ha estado detrás del horario. But the Holy Ghost said, Pero dice el Espíritu Santo you're getting ready que están a punto to run and not be weary. de correr y no You cansarse. will walk and not faint. Caminarás y no te fatigarás. Prepare yourself, Venezuela, Prepárate, Venezuela, for your best days are ahead. porque tus mejores días están por venir. And I want to say to you, Y le digo a usted, lift your hand. Bien, continuamos con esta programación, La Verdad Libre, y estoy hablando en esta tarde sobre las profecías y su cumplimiento. Las profecías, para ser aceptadas por el hombre, deben decir lo que Dios dice que dijo. Las profecías es Dios hablando y el hombre habla lo que oye de Dios. Las profecías no es otro ser hablando para que lo oiga el hombre. Esas son falsas profecías. Así que si usted dice, aquel muerto me habló y me dio una profecía, no crea en eso, porque eso no es ninguna profecía. Esos son espíritus inmundos hablando para engañar y hacer creer que seres, que hombres, seres humanos que estuvieron aquí en la tierra, hablan. Eso no es ninguna profecía. La profecía es Dios hablando a través de un hombre. Ahora, el diablo también habla a través de hombres y da falsas profecías. La Biblia habla hasta de adivinos. Y esto es lo que ocurre con algunos que adivinan lo que va a ocurrir. Pero Dios no es un adivino. Los profetas no son adivinos. Los profetas dicen lo que oye que Dios dice que va a hacer. Y ya les recuerdo, se pasó la profecía del profeta Gustavo Páez, que habló el 7 de abril de este año, y el día 17 creo que fue cuando vino el terremoto en Ecuador. Él decía que se iba a cumplir, que iba a pasar algo en menos de 6 meses. Debe ser que él no tenía bien claridad de lo que Dios le decía, pero sí sabía que Dios le había dicho. Y por eso ocurrió. Ahora este profeta, que fue el año pasado, en el 2015, creo que fue por octubre del 2015 en Miami, dio esa palabra contra Venezuela, de lo que iba a ocurrir en Venezuela, y vemos que está ocurriendo en Venezuela, cambios de gobierno, y ocurrió que en diciembre que hubo un cambio con la parte de la asamblea, hubo un cambio en la parte de gobierno. Pero también nos habla de que probablemente, porque ahí el profeta no lo dijo muy claro, dijo, veo como una guerra civil. Y eso se está viendo. Tristemente en Venezuela la gente está desesperada. Hay desesperación en el pueblo. Lo que ocurre es que nosotros como creyentes estamos orando y diciendo, Señor, provéenos, Señor, ayúdanos, Señor, guárdanos. Debemos orar y pedir al Señor que nos respalde y que nos guarde. Pero si no cambia, si Venezuela no se une en oración, vendrá una guerra civil. Porque eso, yo pienso que dirán muchos no creyentes, muchos que no asisten a la iglesia, y dirán, es que eso no se necesita que un profeta lo diga, eso se está viendo. Porque cualquiera dirá eso, no se necesita profecía, se está viendo que se va a venir dando. Porque la gente está desesperada. La gente está pasando una situación fuerte y tristemente va a terminar ocurriendo en Venezuela una guerra civil. Fíjese cómo están matando a los jóvenes, están robando desesperados, algunos por costumbre de robar, pero otros lo están haciendo por necesidad, porque no hay alimento, porque no hay trabajo, porque el dinero no alcanza. Y los agarran a estos pobres muchachos, que yo no los estoy respaldando ni apoyando, pero fíjese lo que está pasando. Los queman, los matan, porque la gente también está cansada de tanto robo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedir al Señor. Génesis 18, lo que les dije, en el versículo 17,
comienza el Señor diciendo: encubriré a Abraham lo que voy a hacer. Y en el versículo 26 de Génesis 18 dice: y dijo Dios, si hallo en Sodoma 50 justos en la ciudad, entonces perdonaré a todo el lugar por causa de ellos. Abraham sabía que 50 no había y comenzó a bajarle: Señor, por favor, y si hay 45, Señor, y si hay 40, hasta que llegó a 10 y le dijo: Señor, y si hubieran 10 personas que se arrepienten y cambian en Sodoma y Gomorra, ¿tú los perdonarías? Y el Señor dijo: si hay 10, los perdono. O sea, tal vez si Abraham hubiese seguido bajando, Dios le sigue bajando. Pero como Abraham llegó hasta 10, le dijo: bueno, hasta 10. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Unirnos todas las congregaciones de la iglesia del Señor en oración y pedir al Señor perdón por Venezuela. Mire, Dios, le damos gracias a Dios por habernos permitido que estemos orando por las calles de Ureña. Estamos orando por los barrios de Ureña. Casi todos los sábados salimos, la Renovación Carismática, Nacer de Nuevo, estamos orando por todos los barrios. Ya hemos orado como por casi 10 barrios, nos falta aún barrios de Ureña. Después iremos a los barrios de San Antonio a orar en las noches, a pedir: Señor, perdona a Venezuela, Señor, restaura a Venezuela, Señor, pedimos por las familias. Debemos orar, pero que el pueblo se arrepienta y cambie, que el pueblo deje de estar invocando a santos y a muertos y a espíritus, deje de estar buscando la santería y la hechicería, porque esto trae maldición, esto trae problemas, esto trae cargas, esto no trae ninguna bendición, esto trae más maldición. Vuelvo y digo, la gente prefiere buscar espiritistas, santeros, babalaos, pero porque quieren tener poder sin dejar el pecado. Pero buscar a Dios significa dejar el pecado, y por eso dice: me parece mejor no ir a la iglesia, porque ir a la iglesia significa dejar lo malo, dejar la mujer que tengo que no es mi esposa, dejar la mentira, dejar la corrupción. El Señor quiere que haya un arrepentimiento en Venezuela, porque si no va a terminar ocurriendo un desastre en Venezuela. Y yo no estoy diciendo el Señor a mí me dijo, porque a mí no me ha dicho el Señor. Yo estoy diciendo lo que veo de otros profetas. Dios me puede mostrar, pero hasta ahora Dios no me ha mostrado. Uno sabe que así como va, se va a terminar dando algo no agradable en Venezuela. Pero el Señor está queriendo que todos nosotros tengamos cambio, que nos arrepintamos, que busquemos al Señor. Así que cuando usted este próximo sábado vea que se está orando por las calles, salga y apóyenos en oración, levante sus manos y diga: Señor, oye la oración de este pueblo, aquí hay justos. Si hay justos en Ureña, por amor a Ureña, fíjese que por amor a Ureña, a los creyentes, no permitió Dios y no está permitiendo que hayan cortes de luz en toda Venezuela, menos en Ureña. O sea, uno dice: uy, no era casualidad, es la oración. Sigamos orando y sigamos declarando, porque Dios quiere bendecir su casa, su familia, Ureña, el Táchira y Venezuela. Hagamos una pequeña oración y pidamos al Señor para que siga bendiciendo nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? Lo guío en esta oración para que usted sepa cómo comenzar a ser un justo. Repita conmigo: Padre Celestial, te pido perdón, porque he hecho lo malo delante de ti, porque he creído que invocar muertos, demonios y espíritus inmundos es la solución. Señor Jesús, me arrepiento de corazón. Te pido perdón por haber invocado a quien no debía invocar. Renuncio a todo pacto que hice con el diablo, consciente e inconscientemente. Reconozco, Señor Jesucristo, que usted es mi Señor y mi Salvador. Reconozco, Señor Jesucristo, que usted murió en la cruz por mí, que usted es el Hijo de Dios y que vino a darme vida y vida en abundancia. Declaro que Jesucristo es mi Señor y declaro en el nombre de Jesús que Venezuela está guardada y cubierta con la sangre de Jesucristo. Gracias, eterno Rey, por oír nuestra oración. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.